Hola, nosotros somos el equipo 6 de medicina bucal y vamos a hablar de los linfomas de Hodgkin y de no Hodgkin. Mi nombre es Abigail Sánchez y yo voy a hablar de los linfomas de Hodgkin. Hola, yo soy Sergio López. Yo les voy a hablar sobre la historia de la enfermedad, la etiopatogenia, los tipos de linfoma y el tratamiento. Hola, yo soy Néstor Rafael y les voy a hablar de los linfomas de células B. Hola, yo soy Cielo Félix y también les hablaré sobre los linfomas de células B. Hola, yo soy Liliari y hablaré sobre el tema de linfomas de células del manto y linfoma de Burkitt. Hola, yo soy Gabriela López y les hablaré sobre linfoma de zona marginal y linfoma primario del sistema nervioso central. Hola, soy Ángela Ríos y hablaré de los linfomas de células T, especialmente de células anaplásicas grandes y del linfoma cutáneo. Hola, yo soy Perla Coto y les voy a hablar sobre la leucemia linfoblástica de células T precursoras y sobre el linfoma cutáneo. Hola, yo soy Abigail Morales y les voy a hablar sobre el linfoma intestinal de células T asociado a enteropatía. Hola, mi nombre es Abby y les voy a compartir lo que es un linfoma. Se define como una neoplasia linfoide monoclonal. Esto quiere decir que es un cáncer que comienza en las células del sistema linfático. Este sistema forma parte de nuestro sistema inmunitario. Existen dos grupos generales de clasificación del linfoma y estos son linfoma de Hodgkin y linfoma de no Hodgkin. Mi compañero Sergio y yo les estaremos hablando de los linfomas de Hodgkin. Y bueno, estudios biológicos y clínicos han dividido estos linfomas en dos categorías: linfoma de Hodgkin clásico y linfoma de Hodgkin nodular con predominio linfocítico. Estas dos enfermedades muestran diferencias en los aspectos clínicos y patológicos. El linfoma de Hodgkin clásico corresponde al 95% de los linfomas de Hodgkin y se subdivide en 4 subgrupos: con esclerosis nodular, con celularidad mixta, con predominio linfocitario y con depresión linfocitaria. Existen 4 aspectos que caracterizan a los linfomas de Hodgkin. Primero, aparecen comúnmente en los ganglios linfáticos cervicales. Segundo, su incidencia es más común en adultos jóvenes. Tercero, existen 2 tipos celulares característicos de estos linfomas: las células de Hodgkin mononucleares dispersas y células Rett-Steinberg, que son multinucleadas. Ambos tipos celulares se encuentran entrecruzadas en una mezcla de células inflamatorias no neoplásicas. Y en cuarto lugar, a menudo se observan linfocitos T rodeando a las células neoplásicas. Los linfomas de Hodgkin tienen excelente pronóstico general, con un 80% de recuperación aproximadamente. El término enfermedad de Hodgkin, ahora renombrado como linfoma de Hodgkin, fue acuñado por primera vez por Samuel Wilks, en reconocimiento del informe anterior de Thomas Hodgkin de Guy's Hospital de Londres, en 1832. El nombre de la enfermedad de Hodgkin, popular durante muchos años, reflejó la incertidumbre con respecto al linaje celular de las células de Hodgkin y las preguntas sobre su naturaleza reactiva o neoplásica. Hoy aceptamos el linfoma de Hodgkin como una neoplasia derivada de las células B. Etiopatogenia. Se desconoce la etiología exacta del linfoma de Hodgkin, sin embargo existe un mayor riesgo en personas con virus por Epstein-Barr, enfermedades autoinmunes y la inmunosupresión. Puede ser secundaria a un trasplante de órganos o de células hematopoyéticas o la terapia con inmunosupresores. También hay evidencia de predisposición familiar. Estudios encontraron que hay un aumento de 10 veces en el desarrollo en hermanos del mismo sexo de pacientes con linfoma de Hodgkin, lo que sugiere un papel de interacción gen-ambiente en la predisposición a la enfermedad. Se ha encontrado que en las personas que presentan virus por Epstein-Barr son más comunes los subtipos de linfomas de Hodgkin con celularidad mixta y con depresión linfocitaria. No se ha encontrado ningún otro virus que desempeñe un papel importante en la patogénesis de la enfermedad. La infección por inmunodeficiencia humana tiene un mayor riesgo de desarrollar linfoma de Hodgkin. En los pacientes con VIH comúnmente se presenta con una etapa más avanzada, sitios inusuales en los ganglios linfáticos y un mal pronóstico. El linfoma de Hodgkin tiene células únicas llamadas células Rett-Steinberg. Las podemos abreviar como células RS. Estas son unas células neoplásicas.
Presentan dos núcleos grandes característicos de este tipo celular. Las células Ritzenberg se derivan de las células B del centro germinal. Las células RS secretan citocinas para reclutar otras células. Entre estas citocinas podemos encontrar interleucina 5 y factor de crecimiento transformante beta. La célula RS generalmente no presenta normalidad citogenética consistente. Estas células son aneuploides, lo cual se encuentra frecuentemente en células cancerosas. En las células de Hodgkin y células de Ritzenberg, el gen IgH encontrado en el cromosoma 14 y que codifica por inmunoglobulinas se reordena clonalmente, ocasionando hipermutación somática. Además, esas células en algunos casos muestran mutaciones de oncogenes y genes supresores de tumores, como son P53 y kappa-B alfa y CD95. Características clínicas. Los pacientes con linfoma de Hodgkin con frecuencia presentan linfadenopatía supradiafragmática indolora. También pueden presentar síntomas B, que son síntomas sistémicos de fiebre, los cuales incluyen pérdida de peso profunda inexplicable, fiebre alta y sudores nocturnos empapados. Los síntomas B son evidentes en el 30% de los pacientes y se presentan con mayor frecuencia en linfomas de celularidad mixta y en el linfoma con depresión de linfocitos. Otras características de la enfermedad es el dolor en los ganglios linfáticos que puede ocurrir con el consumo de alcohol. También puede existir prurito crónico. Si el agrandamiento de los ganglios mediastínicos es significativo, el efecto de masa puede producir dolor en el pecho y dificultad para respirar. Tipos de linfomas de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular. En este tipo de linfoma, los nódulos celulares están rodeados por bandas de colágeno parciales o completas que contienen un número variable de células de Reed-Sternberg, incluidas las variantes lacunares en un fondo inflamatorio mixto. Las células de Reed-Sternberg a menudo forman agregados celulares que pueden ser asociados con necrosis y reacciones histocíticas. Linfoma de Hodgkin con celularidad mixta y con depresión linfocitaria. Estos subtipos comparten muchas características clínicas. Ambos suelen ser positivos para el virus Epstein-Barr. También muestran asociación con la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. El subtipo con celularidad mixta se caracteriza por células Reed-Sternberg clásicas en un fondo inflamatorio, que incluye eosinófilos, neutrófilos, histocitos y células plasmáticas. El subtipo con depresión linfocitaria presenta los mismos tipos celulares, pero en general hay una mayor abundancia de histocitos y menos linfocitos. Linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario. Este subtipo es poco común, corresponde entre el 5 y 10% de los linfomas de Hodgkin, con predominancia en hombres. La presentación clínica más común es la linfadenopatía aislada sin síntomas sistémicos. Afecta a los grupos de ganglios linfáticos periféricos, con preservación general del mediastino y ganglios linfáticos axiales. Las características histológicas y la presentación clínica de la enfermedad en estadio avanzado se superponen con el linfoma de células B grandes rico en células T e histocitos, lo que sugiere que pueden representar un continuo biológico. Características histopatológicas. El linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular muestra un patrón de crecimiento parcialmente nodular, con bandas fibrosas y antecedentes inflamatorios. Se encuentran mayormente células lacunares y en menor cantidad células de RS. El linfoma de Hodgkin con celularidad mixta muestra un patrón de crecimiento difuso o vagamente nodular, en un contexto inflamatorio. La fibrosis intersticial fina puede estar presente. Las células clásicas de diagnóstico RS son comunes. El linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario muestra comúnmente un patrón de crecimiento nodular en un contexto inflamatorio que consiste predominantemente en linfocitos, con rara presencia o ausencia de eosinófilos o neutrófilos. Las células RS y las células mononucleares de Hodgkin suelen estar presentes. El linfoma de Hodgkin con depresión linfocitaria tiene un patrón de crecimiento hipocelular difuso con áreas aumentadas de fibrosis, necrosis y células inflamatorias poco comunes. Este linfoma se caracteriza por una morfología nodular con células RS en un fondo de linfocitos B pequeños, células dendríticas foliculares y linfocitos T foliculares. Tratamiento.
El tratamiento del linfoma de Hodgkin depende de las características histológicas, el estadio de la enfermedad y la presencia o ausencia de factores pronósticos. Existen 3 subgrupos de tratamiento. Pacientes con enfermedad en estadio temprano con factores pronósticos favorables. Son tratados con quimioterapia de corta duración, generalmente 2 ciclos de ABVD, dexorubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina, seguidos de radioterapia de campo involucrado restringido. Pacientes con enfermedad en estadio limitado que tienen factores pronósticos desfavorables. Estos son tratados con un ciclo de quimioterapia más prolongado, de 4 a 6 ciclos seguidos de una dosis más alta de radioterapia de campo involucrado restringido. Pacientes con enfermedad en estadio avanzado. Se pueden usar diferentes regímenes de quimioterapia según el grado de riesgo, pero el estándar de atención es ABVD para la mayoría de los pacientes. La quimioterapia de dosis alta seguida de un trasplante autólogo de células madre es el estándar de atención para la mayoría de los pacientes que son resistentes al tratamiento o tienen una recaída después de la terapia inicial.